7:38 está con nosotros conectado en la señal de Radio Panamá el señor Jaime Castillo, asesor legal del Ministerio de Educación. Jaime, buenos días, bienvenido a Radio Panamá. Gusto en saludarlo. Buenos días, mucho gusto. Gracias por la oportunidad. Jaime, los educadores o los docentes regresaron a las clases. ¿En qué se basó este acuerdo, esta conversación entre el Ministerio de Educación y los gremios docentes? Sí, el día viernes, luego de unas horas de conversación, se suscribió con los gremios docentes una declaración de principios por la educación y por el retorno inmediato e ininterrumpido a clases. Con esta declaración de principios se comprometió al retorno inmediato a las aulas de clases a partir del día de hoy, y estamos viendo con buenos ojos los reportes que hemos recibido que los centros educativos que estuvieron afectados parcial o totalmente por esta paralización de clases hoy han tenido una actividad positiva de retorno, y eso es un mensaje bueno para el país, porque no podíamos continuar definitivamente manteniendo esta paralización de clases surgida por razones que ni siquiera se relacionaban con el servicio educativo. Perdón, Chema. La duda que queda es en la mesa, ¿se firmó un acuerdo en base a qué? Porque para Meduca la huelga era ilegal. ¿Qué tipo de acuerdo firmaron las autoridades del Ministerio de Educación con los gremios docentes? Para explicarles un poco la declaración de principios que se suscribió, reitero, asumió como primer punto el retorno inmediato a clases a partir del día de hoy. El siguiente punto que está contenido en esa declaración es el no pago de los salarios por los días no trabajados, y por supuesto la atención de lo que los tribunales de justicia dispongan sobre ese particular. También se estableció el compromiso de continuar con los procesos de abandono del puesto que han sido promovidos por los directores de escuela, y suspender las notificaciones de estos procesos con la participación de los directores. Y adicional a eso, el ministerio, por propuesta propia, se comprometió a resolver los recursos de reconsideración que hayan interpuesto los educadores contra los procesos de abandono en un tiempo máximo de 5 días contados a partir de hoy. Es un acuerdo que da la oportunidad de normalizar el servicio. Como dije hace un rato, esta paralización de clases no podía continuar. Las afectaciones que esto ha producido a nuestros estudiantes son muy negativas, y esto sienta las bases para una oportunidad de reconstrucción del sistema educativo. Tenemos que colocar al estudiante como primer punto, es lo más importante del servicio. Nuestros educadores también lo son, pero en el servicio todos tenemos que tener conciencia y tener presente que es el estudiante el objeto y el sujeto de la educación en este país. Oiga, licenciado Jaime Castillo, mucho gusto, le habla Manolo Álvarez Cedeño. Estando totalmente de acuerdo en el argumento que esgrime usted y el Ministerio de Educación de colocar al estudiante en el sitial que le corresponde, pero también es que hay una realidad. Este país, y no es nuevo, tiene un montón de escuelas ranchos, estudiantes que van a estudiar en escuelas que están en precarias condiciones, incluso aquí en la ciudad de Panamá, y el señor Bloise, diputado de Vamos, lo ha estado puntualizando de manera reiterada, con infraestructuras que no son las mejores, porque solamente nos vamos al tema político de la huelga y la realidad que vive el Meduca y la educación en nuestro país. ¿Dónde queda? Estoy totalmente de acuerdo que este país necesita un cambio integral en materia educativa, pero lejos de las aulas no lo vamos a conseguir, Manolo. La única vía para garantizar una reconstrucción social óptima y efectiva en este país, que incluye la mejoría de los centros educativos, que incluye la mejor de la administración y de todos los temas que tiene que ver este país, es a través de la educación. Y lejos de las aulas vamos a conseguir todo, menos ofrecer el cambio y lograr el cambio que el país necesita. Distanciar a los estudiantes de su formación académica, que fue el derecho que tuvimos nosotros, Manolo, en el Instituto Nacional, que vivimos grandes luchas sociales, pero no nos distanciamos de las aulas, y menos en esta cantidad de tiempo, porque lo que hoy han vivido nuestros estudiantes definitivamente no puede continuar. Mira, nosotros tenemos que alejar la política de la educación.
Y ese es el compromiso que hemos visto con buenos ojos a través de la participación de los gremios docentes en esta declaración de principios que suscribimos el día viernes, porque no se trataba de condenar a los gremios ni a los docentes que participaron de la paralización. Hemos dicho y lo reitero, aquí en este país cabemos todos y las distintas opiniones son bien recibidas, pero las luchas de esta clase no pueden continuar haciéndose en las aulas. La moda en los últimos años ha sido que las aulas de clase son el templo para las manifestaciones, más no para la enseñanza. Y los daños que le estamos causando a nuestros estudiantes no podemos seguir como país. Esto llama un compromiso nacional, a entender que la educación no se puede detener, a entender que la educación debe ser lo más sagrado para el futuro de este país y el futuro de nuestros niños. Y eso merece protección y por supuesto merece que la institución y todo el país haga todo lo necesario para restituirlo en eventos como estos que recién acabamos de concluir. Asesor Castillo, buenos días. A ver, para entender los puntos principales del acuerdo, no se pagan los salarios de este periodo. Los procesos administrativos o legales continúan. No se abrirán nuevos procesos. Algo que se me esté quedando en el tintero. ¿Qué más decía el documento que se firmó para que la audiencia sepa? Sí, el retorno a clases y el compromiso de la institución de mandar la tranquilidad incluso a los docentes que están sometidos a los procesos de abandono. Y por eso la propuesta del ministerio, no puedo negar lo que también fue discutido con los gremios docentes, de responder los recursos de reconsideración que han sido presentados en contra de estos procesos en un término de 5 días. La ley le confiere a los directores 30 días de plazo, pero el ministerio responsablemente, entendiendo lo que esto involucra, asumió el compromiso de atender junto con los directores de escuela estos recursos en un término de 5 días que precluye este día viernes. Y eso se hace, repito, con la visión de mantener y darle al sistema tranquilidad. Mira, el perjuicio que esto ha ocasionado a los docentes, a los estudiantes es grande, pero tampoco se trata de reemplazar docentes por reemplazar. Ese no es el objetivo. Todos somos necesarios en este proceso de reconstrucción de la educación. Lo cierto es que sí, si tú escoges mantenerte lejos de las aulas por situaciones de esta clase y no regresas pese a los llamados que se te han hecho, la institución tiene la obligación, y los directores de escuela principalmente, la obligación de hacer todo lo posible para poner un docente en el aula. Porque el mensaje principal es devolver el sistema educativo al servicio de la educación, y eso por supuesto en beneficio de los estudiantes, y por eso fueron las acciones que se tomaron. Pero este compromiso que firmamos con esta declaración de principio sienta las bases para un compromiso nacional. Ya todo en educación está dicho. Todo en educación está estudiado. Nosotros conocemos muy bien como país las falencias que tenemos en el sector educativo, pero hacerlo distanciando a los estudiantes de las aulas es una idea errada. Y seguir posponiendo lo que tenemos que hacer también. Así que esta declaración de principios es un momento óptimo para avanzar en pro de la construcción de la educación que merece y necesita el país. Pero ojo, eso solo será posible con la participación de todos. ¿Cuántos docentes fueron reemplazados? Mira, todavía no tengo la estadística final, porque eso involucra una serie de procesos a nivel de todas las escuelas, y son 3.000 y tantas escuelas a nivel nacional, pero estoy casi seguro que esta semana ya se va a estar actualizando la estadística para dársela a conocer a ustedes. Lo importante es que hoy regresa, según lo contenido en esa declaración, el 100% de los docentes. Va a haber un grupo que se va a quedar afuera de este retorno por el tema de los procesos de abandono, y así fue reconocido en la declaración de principios, pero entendemos que pronto ya todas esas posiciones van a ser suplidas o con los titulares que estaban nombrados o con los reemplazos. Lo importante es devolverle al estudiante la oportunidad. Se van a quedar afuera porque tienen una postura política, porque cometieron un delito. ¿Por qué se van a quedar afuera? Perdón, Chema. No. El derecho a disentir es un derecho que tenemos todos, incluyéndonos nosotros. Pero lo cierto es que aquí hay una responsabilidad educativa que cubrir. Y eso es lo que los directores de escuela han iniciado a través de los procesos de abandono que se están desarrollando a instancia de las direcciones de escuela. Pero licenciado, el proceso de abandono, por eso que la pregunta de Chema es puntual. El proceso de abandono no es de un grupo. El proceso de abandono son de centenares, quizás miles, que estuvieron apoyando la huelga, ¿o no? ¿Toda esa gente va a estar fuera? Mira, el tema es que aquí el debido proceso se tiene que respetar. Y hubo dentro de este lapso de inicio de los procesos de abandono, docentes que no fueron notificados. Y como se conversó con los gremios docentes, todos aquellos que no fueron notificados hasta el día viernes, ya nos van a ser sometidos a los procesos de abandono. Todo esto en pro de mantener
la tranquilidad del sistema. Porque si centramos esto en el objetivo de reemplazar docentes, estamos equivocados. Aquí el objetivo es garantizarle al estudiante un docente al frente del aula. Y eso es necesario y obligatorio hacerlo porque la educación es un servicio y un derecho que debe ser reconocido por todos nosotros en interés superior de ellos. Y eso fue lo que se intentó hacer con los procesos de abandono de acuerdo a las decisiones que tomaron los directores de escuela. Esto no es por participar del paro, esto es porque los estudiantes merecen y necesitan un docente al frente de ellos. Y es lo que el ministerio y los centros educativos tienen que procurar. Abogado Castillo, lo que no me queda claro, si digamos que el docente X se le inició un proceso y fue reemplazado en su puesto. Exacto. Ya hoy se retornó a clases. Pero la persona X ya tiene un reemplazo que es Z. ¿Qué pasa ahora? ¿Z se queda en el puesto y a X se le va a reasignar otro centro, otra escuela o va a regresar a su lugar original? No, este es un proceso administrativo en el que cada uno de los educadores que fueron notificados se les va a respetar el debido proceso. Ellos tienen la oportunidad de defenderse dentro del proceso y acreditar que no incurrieron en abandono del puesto. Y conforme a lo que ellos acrediten, de acuerdo a la línea de defensa que puedan desarrollar, asimismo los resultados de los procesos van a concluir. Y si se concluye que no incurrió en abandono del puesto, que esto puede ser de esa forma, el docente regresa a su posición titular y si se nombró reemplazo en esa posición, el reemplazo inmediatamente por ley debe salir. Aquí el debido proceso se va a respetar y por eso el compromiso de que se asumió en esa declaración de principio, dando la oportunidad de responder los recursos de reconsideración esta misma semana. Repito, la ley le concede a los directores de escuela 30 días de laxo. Sin embargo, se fijó este periodo ¿para qué? Para transmitir esa tranquilidad y sobre todo garantizar la normalización del proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los centros educativos de la mejor manera. Ahora, asesor, los profesores que están reemplazando, cuando se les dio el cargo, ¿sabían que era temporal? Porque en algún momento el presidente dijo que los que estaban destituidos ya no volvían. ¿Los reemplazantes están conscientes de que, dependiendo de lo que pueda pasar esta semana, pueden volver a quedarse sin trabajo? Es que lo que ha dicho el presidente es cierto, el que finalmente sea destituido por la aplicación de estos servicios no podrá regresar a esa misma posición y tendrá que optar a una nueva posición en el futuro. Lo cierto es que la ley es clara y en el sistema educativo los docentes manejan muy bien cuál es el contenido de las disposiciones en cuanto a las condiciones de nombramiento. Y el que reemplaza a un titular en una posición por cualquiera de la situación que sea, mientras no se decida a fondo la situación de esa persona, lo reemplaza temporalmente en condición interina. Y eso es conocido por todos los educadores que participan año tras año en los diversos concursos de nombramiento que realiza la institución. Aquí, señor Castillo, aquí el señor Jeffrey, que nos escribe a esta hora, tiene la consulta y pregunta, ¿pero qué pasa con ese docente que fue nombrado como reemplazo y ahora le van a notificar si el proceso confirma que no hubo un abandono del cargo, de que él ya no es más docente? ¿No se lo puede trasladar a otra escuela en donde hay una vacante que no ha sido ocupada todavía? ¿O se lo va a sacar del sistema directamente? Mira, ojalá pudiéramos aplicar ese mecanismo de reasignarlo en una posición distinta inmediatamente y de manera directa, porque eso nos ayudaría a nosotros a suplir con mayor agilidad los puestos docentes. Sin embargo, la ley educativa no permite eso. Cada puesto tiene que llenarse por concurso y nosotros como administración somos celosos de garantizar que los procesos de concurso se den. Así que el docente, repito, que es nombrado en reemplazo de ese que está sometido a un proceso de abandono, su estadía en el puesto es temporal hasta que se decida el proceso de abandono se concluya, que puede concluir de dos formas en la vía administrativa, o decretando el abandono o absolviendo al educador de esa responsabilidad. Así que mientras esos procesos se cumplan, el educador va a estar allí nombrado como reemplazo y una vez se decida, se determinará la suerte del dueño de la posición y asimismo de quien ocupa esta posición. Ahora, entonces, si son 5 días para resolver, podríamos decir que el próximo lunes ya se sabe cuántos docentes son destituidos y cuántos no. No, porque todavía tenemos que continuar desarrollando el proceso. Un punto importante en aclarar es que ellos presentaron recurso de reconsideración contra la resolución que ordena la apertura del proceso. Y esa apertura del proceso es la que ellos están recurriendo en este momento y una vez se les resuelva el proceso sigue. Mientras se ventila el proceso en sí administrativo de la posible causa de abandono, el que los reemplace estará en esa posición.
reemplazando, por supuesto, y atendiendo a los estudiantes que merecen y necesitan esa atención, que es una oportunidad que tenemos que aprovechar hoy, que también es muy importante. Nuestros estudiantes fueron mucho tiempo, estuvieron muy afectados por esta paralización, y nosotros como país tenemos que ofrecerles a ellos la oportunidad de recuperar y de ejercer ese derecho que les fue conculcado. Mira, quiero hacer un llamado y aprovecho este escenario para hacer un llamado a los padres de familia. Nosotros como ministerio hemos puesto a disposición las guías de aprendizaje que sirve como herramienta para que todos los estudiantes de los dos niveles de enseñanza que no lograron ser atendidos, incluso los que fueron atendidos, las utilicen para poder recuperar contenidos. Eso está disponible en la página web de nuestra institución y es una herramienta útil y muy valiosa que nos llama a todos como equipo a entender que la única forma que al final de este año escolar los estudiantes tengan menos afectación es que los docentes, padres de familia y los propios estudiantes nos unamos para tratar de recuperar de la mejor manera los contenidos que no logramos brindar durante la paralización. Y eso está disponible en la página web del ministerio en la dirección www.meduca.gov.pa. Pero también aprovecho este escenario para hacer un llamado a los estudiantes de 12º grado. Viendo la situación que han enfrentado, empezaron todo la educación premedia con la pandemia y hoy egresan de 12º grado con esta larga paralización de clases. Ustedes, estudiantes, tienen disponibles los convenios que suscribió el Ministerio de Educación con universidades del país para desarrollar un proceso de reforzamiento, de modo que al final de este año escolar y su inicio de los estudios universitarios estén reforzados con apoyos de casas de estudios reconocidas en este país que le van a brindar ese apoyo que necesitan para nivelar los conocimientos. Hemos puesto a disposición todas las herramientas. Nuestro objetivo es garantizar la eficiencia y la calidad del sistema educativo, y para eso la declaración de principios que vimos con buenos ojos cuando los gremios docentes la suscribieron, porque se pone por delante el futuro de los estudiantes y eso es lo que necesita el país. Abogado Castillo, si estos procesos, si está el proceso para determinar si se abre o no la destitución, al final todos estos docentes que fueron notificados están siendo notificados por lo mismo, abandono del empleo, de la posición. Si se falla en contra de uno, no es argumento para fallar en contra de todos. ¿Por qué habría que fallar a favor de uno y en contra de otros si todos están siendo señalados por la misma causa, por la misma causal? Es que en los procesos administrativos y más en las investigaciones administrativas no se puede aplicar tabla de rasa. Un mismo criterio no aplica para todos. Primero te pongo en perspectiva lo siguiente. Pero son las mismas causales Jaime Castillo. Sí, pero no? hubo educadores que no participaron del total de la paralización. Dentro de esto incluso conozco varios casos de educadores que estando dentro de la paralización tuvieron situaciones de salud y hoy están recluidos en establecimientos médicos. Y así podemos hablar de una serie de circunstancias que distinguen al uno del otro. Y por eso es que el proceso de investigación tiene que surtirse respetándole a ellos la oportunidad de defenderse frente al proceso. Y ese es un derecho que nosotros como institución vamos a respetar. Al final del proceso se determinará si cabe o no el abandono del cargo y dependiendo de lo que resulte de ese proceso de investigación en el que el docente va a ser pieza activa, asimismo se determinará si continúa laborando o no en la posición en la que estuvo antes de la paralización de clases. Sé que tenemos el tiempo corto, pero no sé si podrá contarlo. ¿Qué llevó o cuál fue el paso que logró que esto se firmara el viernes? ¿Qué fue lo que logró que finalmente, después de tanto tiempo, el viernes hubiese una firma? Mira, la institución hizo muchos llamados. Yo creo que ustedes son testigos de la cantidad de llamados que hizo la ministra y la propia institución, pidiéndole a los docentes y a los educadores que retornaran a su puesto de clases. El viernes, con la participación del presidente de la Asamblea y del CONEA, a quienes agradecemos su intervención en este tema, fue posible que los educadores llegaran a la mesa con la misma intención que tenía el ministerio: recuperar y normalizar el servicio educativo. Ellos hicieron eco de ese llamado que hizo la institución. Y la razón primordial por la que hoy estamos frente a la restitución y a la normalización del servicio es porque en esa mesa todos entendimos al unísono que el estudiante es primero y que el deber de nosotros es devolver el sistema educativo al servicio de la educación. Y no podemos continuar utilizando nuestra enseñanza, el progreso de nuestros niños, como botín político, que es lo que se ha hecho durante estos últimos años. Durante estos años hemos visto a la educación ser parte de grandes inventos políticos.
y al final del camino esto se traduce en perjuicio para nuestros estudiantes y por supuesto un daño muy grave para nuestro país, y eso no puede continuar. Y eso fue lo que se dio el día viernes, que provocó y causó y permitió la firma de esta declaración de servicio, que no es un finiquito, pero es una declaración que nos llama a todos los actores y por supuesto compromete a la sociedad civil en general a unirse por el cambio de la educación que el país necesita. Señor Castillo, perdón, Chema, me pregunta un abogado, porque quiero parar a hacer una pausa en la parte técnica. Dice este abogado, el recurso de reconsideración presentado por los educadores destituidos es en el efecto suspensivo. ¿Por qué eso no se ha respetado? Pregunta este abogado. Los directores de escuela tengo entendido que en este momento están dando tratamiento a la admisibilidad o rechazo de los recursos. Una vez se determine el control de admisibilidad respectivo, asimismo se determinará todos los efectos y condiciones adicionales que traen los recursos de reconsideración. Tendríamos que esperar que los directores de escuela terminen de ventilar los recursos y asimismo sabremos cuáles son las consecuencias y los efectos y todo lo que se deriva de la interposición de esta acción. Ahora, abogado, pues me dice, esto no es un finiquito, o sea, ¿esto qué es? ¿Como una tregua? No, esta es una declaración de principios por la educación y por el regreso inmediato e ininterrumpido a clases. Pero entonces eventualmente habría que firmar un finiquito, ¿no? Como para dejarlo por seguro. No, porque nosotros, el sistema educativo en este momento atravesó una paralización de clases unilateral que a Dios gracias concluyó con la participación de los gremios docentes este día viernes, y la declaración de principios es el documento que nos marca el futuro, el camino al que debemos recorrer, y confiamos que a partir de hoy ese camino será en pro de la reconstrucción de la educación nacional. Lo que usted cuando le pregunté qué había hecho el cambio, lo que entiendo por lo que usted dice es que el viernes lo que ocurrió ahí fue un acto colectivo de buena fe. Correcto, un acto colectivo de buena fe que ninguno de nosotros puede ver con malos ojos. Al contrario, hay que aplaudir ese acto y esa disposición de todos los que participaron en esa reunión, porque vuelvo y repito, el punto común fue poner primero al estudiante y confiamos que hoy en los centros educativos ese clima se va a mantener. Mira, los centros educativos tienen que volver a ser el templo de la enseñanza que fueron. Y nosotros como país tenemos que comprometernos a eso. No podemos, repito, seguir utilizando a nuestras escuelas como bastiones de lucha para cualquier tipo de protesta. Razones futuras van a venir siempre, pero que esas luchas se surtan de esta forma en los centros educativos marca un daño y un perjuicio a nuestra población estudiantil y al país, y eso tenemos que verlo con mucha seriedad. Señor Castillo, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Estamos en contacto. Le informo